Bien, queridos amigos, vamos a continuar con más entrevistas. En esta ocasión nos acompaña ya en nuestros estudios la fiscal Katia Meléndez. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Conocer un poco realmente más en la línea de la violencia doméstica, año 2019, estamos ya a mayo. Y ya tenemos varios casos de femicidios, varios casos que se van conociendo, sobre todo en esta línea de la violencia doméstica que empieza por allí justamente y que muchas veces termina en femicidio. Sí, lastimosamente, pues en lo que va del año 2019 hemos tenido eventos de femicidio, lo que es muy preocupante para nosotros porque para el primer trimestre de este año ya contábamos con 4.089 denuncias de violencia doméstica. ¿Por qué es preocupante? Porque nosotros somos conscientes de que la violencia doméstica muchas veces es el precedente del femicidio y de los homicidios. Entonces, el Ministerio Público lleva a cabo una campaña en la cual ustedes pues en varias ocasiones nos han abierto las puertas para visibilizar este tema y crear conciencia de que la violencia doméstica no es normal, porque lastimosamente aún en gran parte de la sociedad la vemos como normal, la hemos normalizado. Sin embargo, es un tema peligroso, primero, pues porque como ya hemos dicho puede terminar en un femicidio, y segundo, porque es en el hogar, que es la célula de toda la sociedad, donde se están criando nuestros niños, nuestros menores de edad, donde están posiblemente aprendiendo a ser violentos. Fiscal, creo que hay todo un ciclo o una estructura que se da y que hay que analizarla un poco más. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, pero es que ella sacó una boleta, pero la boleta no sirve de nada. Al final del camino la terminan matando. Pero ¿qué pasa en este ciclo donde solamente las personas que están involucradas entienden qué se está dando? Estamos hablando de una persona que se casa o se une a otra con amor, sueñan con tener un hogar, luego vienen los hijos, o sea, hay toda una conformación. Sí, evidentemente nosotros hemos escuchado expresiones de que no, a ella le gusta que le peguen, a nadie le gusta que le peguen. Lo que pasa es que muchas veces las víctimas de violencia doméstica se encuentran precisamente en el ciclo de la violencia. ¿Y qué es el ciclo de la violencia? El ciclo de la violencia pues está caracterizado porque existe un estallido de agresión y muchas veces después de ese estallido de agresión viene una etapa de reconciliación donde el agresor le dice, mira, no lo voy a volver a hacer, dame una oportunidad, yo soy el padre de tus hijos, yo te amo. Y la víctima le da esa oportunidad, sin embargo vuelven a una etapa donde se acumulan las tensiones y terminan nuevamente en un hecho de violencia doméstica. Para nosotros es común observar personas que en un momento dado han tenido una denuncia por violencia doméstica que se niegan a participar del proceso y a colaborar con la investigación, sin embargo posteriormente las vemos nuevamente agredidas en la oficina. Es importante realmente señalar que toda aquella persona que se sienta que es víctima de violencia doméstica e incluso toda aquella persona que tenga un familiar que está siendo víctima de violencia doméstica lo ponga en conocimiento del Ministerio Público. Nosotros los fiscales de familia a nivel nacional hemos estado reuniéndonos para unificar los criterios a fin de reforzar las medidas de protección que se le dan a la víctima de violencia doméstica precisamente para evitar estos desenlaces fatales. No solamente existen las boletas, creo que existe un hogar, creo que hay varias líneas que podría detallarnos justamente cómo se protege a esa víctima cuando va y solicita ayuda. Bueno, mira, evidentemente el Código Procesal Penal nos da un catálogo de medidas de protección, las cuales se aplican dependiendo del hecho que la persona denuncia, pero nosotros trabajamos con una pauta de riesgo. ¿Qué es una pauta de riesgo? Es que tenemos que valorar cuando esa persona denuncia si tenemos antecedentes de otros hechos de violencia, si la persona o el agresor utiliza drogas, si la ha amenazado de muerte, si en un momento dado mantiene armas o si la ha amenazado con armas blancas. Entonces nosotros en base a ese tipo de pauta de riesgo, entre más grave es el hecho, más fuerte es la medida de protección. La medida de protección puede ir desde un arresto de 48 horas para poder desalojar al agresor de la casa y reinsertar a la víctima al hogar, al impedimento de que se le pueda acercar a la víctima, incluso llamarla o contactarla por cualquier medio. Existe la protección especial por parte de la policía, que es emitir una nota a la policía para que en un momento dado acudan al llamado de esa víctima como algo prioritario.
necesario, y específicamente que también les den rondas a la casa de la víctima. Sin embargo, en aquellos casos donde consideramos que nada de esto tiene o puede ser efectivo, porque lo importante es darle una protección efectiva, nosotros estamos procediendo a ordenar las aprehensiones con el artículo 235 para poder llevar a ese indiciado ante un juez, imputarlo y pedir entonces una detención preventiva. Esto ocurre siempre y cuando la persona afectada siga todo lo que ustedes le están solicitando, pero pasa y volvemos al tema psicológico y volvemos al ciclo que solamente entienden las personas que están dentro, y es que esta persona es justamente la que abre la puerta. Sí. Y ahí es donde yo creo que hay como un vacío o no, las autoridades no logran proteger a la víctima. Sí, esto es importante señalar. Cuando una persona presenta una denuncia al Ministerio Público, requiere de que ella participe de las diligencias para poder acreditar el hecho. Más del 50% de las víctimas que presentan una denuncia de violencia doméstica después nos informan que no quieren participar o que no quieren practicar las diligencias porque no quieren que esa persona termine detenida, sin comprender que muchas veces es importante tomar estas medidas precisamente para protegerla. Definitivamente es importante la participación de ellas en el proceso. Sin embargo, también es necesario que todos los involucrados en este tema de la violencia doméstica abordemos con una perspectiva de género. Y cuando te digo todos los involucrados, son todas las autoridades que participamos en este proceso. Sí, ¿qué autoridades serían? Evidentemente, pues estamos nosotros, el órgano judicial, las defensas, tanto de víctima como defensa pública, todos tenemos que tener una perspectiva de género con relación a estos temas. Sí, porque justamente aquella mujer que se acerca a solicitar la ayuda, ella recibe apoyo emocional, algún equipo que entra inmediatamente a hablar con ella, a decirle, porque va a tener a sus hijos diciéndole extraño a mi papá, o va a tener una ausencia económica, o va a sentirse sola. Entonces va a llevar justamente esa parte crítica en la cual menciono yo, de abrir ella la puerta nuevamente. Sí, es algo que se me quedó pendiente pues sí, de la pregunta anterior. Sí contamos en el Ministerio Público con una oficina que denominamos UPAVIT, que es la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos, donde se le puede dar el soporte emocional. Específicamente contamos con psicólogos, trabajadores sociales y hasta un asesor legal en un momento dado que más que todo le explica el procedimiento pues a la víctima. Es importante realmente cuando se pone una medida de protección que la víctima colabore con que ésta se cumpla, porque muchas veces nosotros desalojamos al señor de la casa, desalojamos al señor de la casa específicamente, y cuando vamos a hacer otra diligencia lo encontramos allí. Y él dice, no, lo que pasa es que ella me llamó, ella me dijo que viniera a ver a los hijos, o ella me dijo que viniera para hablar del tema de la parte económica. Entonces, de alguna manera ella misma pues contribuye a ponerse en riesgo ante este agresor. Claro, entonces también es un llamado a aquellas personas que en un momento dado están viviendo esta violencia doméstica a que continúen justamente con lo que se solicita a través de las autoridades, y que si tienen alguna dificultad o alguna duda se vuelvan a acercar a ustedes para ver cómo se puede solucionar, pero de manera legal, con las autoridades adecuadas. Sí, definitivamente es necesario que cuando la víctima presente la denuncia colabore en la participación de todos los elementos o indicios o probatorios que el Ministerio Público necesita practicar para poder llevar esto a un juicio. Eso realmente es definitivo. Y si la persona, también para aclararle a cualquier persona que a lo mejor ha puesto una denuncia por violencia doméstica, luego ha regresado con la persona, ¿ellos pueden volver a ponerla o ella sentirá de ya no me puedo acercar más porque la verdad es que quedé mal y qué vergüenza? No debe sentir ninguna vergüenza. Nosotros estamos sensibilizados con el tema y entendemos que existe el ciclo de la violencia. Entendemos también que existen muchas razones en un momento dado que pueden influenciar en la toma de decisión de esa víctima.
víctimas. Nosotros hemos tenido víctimas que nos dicen, lo que pasa es que yo lo hago porque la familia de él me presiona, por eso estoy retirando la denuncia, o él es el padre de mis hijos, yo no quiero que mis hijos tengan un padre preso. No siempre el no final, tengo solvencia económica. no tengo solvencia económica, y es importante, o sea, no todo proceso de violencia doméstica termina con un padre preso. Lo importante y lo fundamental para nosotros es buscar las medidas de protección de esa víctima, y después analizaremos cómo va a finalizar ese proceso dependiendo de cómo se dé en cada circunstancia. Al agresor, que en un momento dado, cuando se levanta una boleta, ¿se le puede llevar detenido? ¿Cuánto tiempo se le detiene? ¿Cómo es este proceso? Ok, nosotros tenemos dos situaciones. El tema de que el Ministerio Público puede ordenar una aprehensión de 48 horas, que es precisamente posiblemente para hacer los trámites de desalojo o reubicación de la víctima, o insertar a la víctima en el hogar. Esto en los casos donde consideramos que eso puede funcionar, pero también el Ministerio Público puede ordenar la aprehensión del agresor para solicitar una audiencia de imputación, y entonces a través del juez de garantía solicitar que se le ordene una detención como medida cautelar. Y esa medida de detención puede tener un término de 6 meses prorrogables. Y la persona que tiene una boleta debe respetar ese hecho, obviamente, porque si ocurre otra situación como esta, con la boleta que ya tiene, ¿inmediatamente cae detenido? Incurre además en otro delito, que es el quebrantamiento de medidas de protección. Además de eso, cuando estas cosas ocurren, la víctima debe acudir inmediatamente a nosotros, aunque sea que la persona la llame y la hostigue por teléfono, porque en la medida de protección generalmente indica que no debe acercarse y no debe comunicarse con ella de ninguna manera. Entonces es importante también que la víctima sepa que nosotros funcionamos 24 horas, los 7 días de la semana, o sea, que si el hecho ocurre un viernes en la noche, un sábado, ella puede ir de manera inmediata a poner en conocimiento del Ministerio Público ese hecho, para que el Ministerio Público entonces tome las medidas de reforzar la medida de protección, o de traer a esa persona para que responda al proceso, toda vez que en ese momento incurriría en un segundo delito, que es el quebrantamiento de medidas de protección. El Ministerio Público es grande. ¿Dónde se deben acercar a aquellas mujeres que en un momento dado no están escuchando y que están viviendo estos casos y que quieren acercarse de manera anónima sin que el agresor se dé cuenta? Bueno, es un poco difícil que la víctima se acerque de manera anónima. O sea, una persona puede denunciar de manera anónima el hecho de violencia doméstica, y nosotros vamos a abrir un expediente de oficio y vamos a iniciar la investigación. Pero es que cuando se trata de la víctima, lo más probable es que ella tenga que participar de diligencias probatorias o indicios para poder acreditar el hecho. Sin embargo, contestando su pregunta, nosotros en Panamá contamos con una unidad especializada en la sección de familia, que, como le dije, elabora 24 horas, está ubicada en el edificio Lux, frente al Parque Francisco Arias Paredes. A nivel de las otras áreas están las unidades de atención primaria, que también laboran 24/7, y en aquellas áreas ya muy remotas, ejemplo, municipios distantes, todos cuentan con una personería donde también se les puede recibir la denuncia de violencia doméstica. Bueno, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros aquí conversando temas tan delicados. Estamos en el 2019, no han pasado muchos meses, y la verdad es que los datos estadísticos continúan creciendo en cuanto a esta violencia doméstica. Creo que todos debemos tomar parte en este trabajo, no solamente las autoridades, sino la sociedad civil. Somos las mujeres quienes también somos gran parte esencial, no solamente porque recibimos esta violencia doméstica, sino también porque criamos a nuestros hijos. Así que a tomar cada uno sus cartas en el asunto para que esto no continúe y terminemos un 2019 con menos víctimas que llorar. Muchísimas gracias.